Pero esta es la diferencia entre el agua y la vida espiritual. Vemos al versículo 14 nos dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, esta bendición espiritual, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él algo que esta persona poseerá y nunca la perderá, una fuente de agua que salte para vida eterna. Deberíamos tal vez enfocarnos en esta mañana solo en este versículo, el versículo 14, pero no podemos, tenemos que tratar de avanzar y entender toda esta conversación. Qué alegoría más hermosa de la salvación cuando vemos aquí que nuestra mente es emancipada y llegamos a conocer y entender las cosas espirituales, la palabra de Dios. Se nos da una nueva naturaleza, se nos da un nuevo carácter. Tenemos la bendición de Dios, se nos da una vida espiritual, así que podemos tener una comunión con Dios y podemos orar y que nuestras oraciones pueden ser respondidas por Dios. Y somos bendecidos y cambiados moralmente y éticamente. Tenemos gran bendición, la cual podemos tener esa anticipación al futuro, a la vida eterna. Estas cosas son maravillosas. Versículo 14, más el que bebiere del agua que yo le daré. Esto es trágico, las personas no piensan en el Señor Jesucristo. Y nosotros también lo hicimos en un tiempo y lo encontramos. Y Él se nos mostró a nosotros y Él nos transformó. Pero ¿qué es lo que esta mujer responda? Ella todavía no entiende. Amigos, esto es como yo era antes, muchos años atrás. Como era una mente tan cerrada cuando las personas trataban de enseñarme el camino a la salvación. Versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella sigue pensando de que el Señor Jesucristo está hablando acerca de una agua, de un agua normal, de un agua material. Ella no entiende que esto es simbólico, es el símbolo de una vida espiritual, una nueva vida. Entonces vemos aquí que el tiempo llegará cuando el Señor lanza la primera flecha, por así decirlo, a esta mujer para que tenga convicción de pecado. Y esto puede ser aquí, así contigo, puede ser tú también un gran experto apologético cuando tú hablas a las personas, pero tú tienes que venir a este punto tan sencillo y directo. Tienes que llegar al fondo, que es el pecado de las personas. Tienes que tocar ese punto. Tienes que enseñarles que la fe en Cristo es tener la necesidad y el perdón de pecados para tener una nueva vida y una vida espiritual. Versículo 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Llama a tu marido. Eso fue todo para la mujer. Ahora esta mujer, la cual hablaba mucho, tiene que responder por todo, porque ella no entiende esto. ¿A qué se refiere? De pronto esta mujer se siente inconfortable, se siente mal. Y la mujer le dijo en el versículo 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Todos sus argumentos cayeron. Y ella dijo, no tengo marido. En inglés son 4 palabras, en griego solo 3, al igual que en español. No tengo marido. No tengo, el negativo, marido. Bueno, es similar al griego. Solo 3 palabras. Ella dijo respondió de una forma muy corta, concisa. No tengo marido. Ahora ella se sentía mal. No iba a decir lo que estaba pasando con ella. Él está viviendo con un hombre y este es su quinto marido. O tal vez estaba viendo, ¿por qué es que esta mujer iba sola a este pozo?
Estas mujeres solían ir juntas al pozo, era una costumbre que iban juntas al pozo y tener una comunión, por así decirlo, y charlaban y todo esto, pero esta mujer estaba sola en este pozo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por el estilo de vida que llevaba, tal vez? Por eso es que ella iba sola y ninguna otra mujer se relacionaba con ella. Y ella mintió al Señor Jesucristo. Le dijo, no tengo marido. Ella no quería hablar de eso. Y Jesús le dijo, bien has dicho. Versículo 17. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos, versículo 18, has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ella seguro que se sorprendió. Fue tan sensitiva en este punto, pero se sorprendió al mismo tiempo. Y ella en su mente dijo, Él conoce todo de mí. ¿Cómo? ¿Cómo es que Él puede saber todo de mí? Estas cosas. Ella se quedó boquiabierta, por así decirlo. Esa fue la primera flecha de convicción que el Señor lanzó a esta mujer. Y aún así esta mujer no se rinde y sigue dura. Notamos aquí que la mujer trata de cambiar de conversación. En el versículo 19 vemos, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte. Tal vez probablemente le mostró ese monte con la mano, le señaló. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. He leído esto cientos de veces. Y también esto me ha pasado cientos de veces. Cuando yo he hablado acerca del Señor y esta persona te dice, pero hay muchas religiones. ¿Cómo sabemos que Dios existe, que Dios es verdad o que esta religión es verdadera? Es lo que esta mujer estaba haciendo. Cuando tú hablas del pecado a la persona, esta persona quiere cambiar de conversación y te dice, bueno, sí, pero no me hables de mi pecado. ¿Qué si esta religión no es verdadera o una cosa así? Bueno, me estoy anticipando tal vez. En el versículo 25 nos dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. El pueblo de Samaria sabían de las promesas hechas a través de Moisés que iba a venir el gran profeta, al cual todos tenían que escuchar. Ella conocía, ella leía el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Y dice aquí la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Bueno, pero volvemos al versículo 16 y 17. El Señor Jesucristo volvió al problema del pecado de esta mujer. Si saben, aquí hubo un referéndum últimamente. Un cuarto de las personas votaron por el aborto. Y las personas se alegraron se alegraron de estas cosas. Ahora nos hemos alejado más de Dios, hemos puesto a Dios a un lado, ya no nos encargamos, ya no nos importa, hemos decidido desechar, no matarás. Y nosotros decidimos ahora qué es moral y qué es bueno y qué es malo. La democracia decidió. Nos hemos alejado de Dios y de sus mandamientos ahora. ¡Cuán felices somos! ¿Cuánto nos gozamos por esto? Las personas hoy en día no creen en pecado. No es solo ahora, lo hicimos en 1976, no a través de un referéndum. Votaron contra Dios. Qué terrible, amigos míos, lo que pasa hoy. Las personas no creen más en el pecado. La mujer creyó que ella no era pecadora. El estar con un hombre y después con otro y con otro y con otro, luego divorciarse y casarse con otro. Ella se creía que estaba bien. No tenía peso de su pecado. 100 años atrás se enseñaba acerca del pecado y todo el mundo se daba cuenta que era pecado. Hoy en día no. Nadie cree en el pecado. Creen en algunas cosas.
Oh, sí, tiene que haber reglas contra la violencia y el robo y cosas así, que es inconveniente para la sociedad. Pero, aparte de eso, no queremos creer en el pecado. No aceptamos más estas cosas. Pero la conciencia sigue ahí. Entonces tenemos que hablar acerca de la necesidad de perdón y la pureza de Dios y el amor de Dios. Al mostrarnos el camino a la salvación, a través de que el Señor Jesucristo iba a venir aquí a morir y a sufrir por nosotros. Bueno, tengo que continuar aquí. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo trae una vez más a esta mujer a su pecado? Bueno, se me acaba el tiempo, pero quisiera dar un tiempo aquí a la enseñanza del Señor Jesucristo acerca de la adoración. Versículo 21 nos dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene y cuando y aquí dice, la mujer dice, bueno, ¿cómo es que puedo saber que esto es correcto? ¿El adorar aquí en este monte o en Jerusalén? Pero aquí el Señor Jesucristo nos muestra un mensaje para la mujer y para nosotros hoy en día. Vemos aquí un gran principio de adoración. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Bueno, me voy a enfocar aquí en el versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor Jesucristo le dice a ella que el tiempo vendrá en que no habrá más símbolos. No habrá más esa alabanza, esos sacrificios judíos del Antiguo Testamento, los cuales traían lecciones en sí, pero todas esas lecciones iban a ser llenadas a través del Señor Jesucristo y su gran sacrificio en la cruz del Calvario, cuando Él iba a llevar la culpa del pecado por todos los cuales Él iba a salvar. Y luego no habrá más simbolismo en adoración. No habrá más cosas físicas para alabarle. Tendremos que alabarle en espíritu y en verdad. Lo dice aquí. Y es lo que el Señor remarca aquí en el versículo 23. Y lo repite también en el versículo 24. Vemos esto que es tan importante. Este principio, esta regla de oro para la alabanza, para la adoración. Dice en el versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En espíritu. ¿A qué me refiero? Sin ninguna ayuda física. No más sacrificios como en el Antiguo Testamento. No más de las rutinas y los rituales meticulosos válidos en ese tiempo en el Antiguo Testamento que nos enseñaban lecciones, sí. Pero ahora ya no hay más de eso. Los símbolos han sido llenados a través del Señor Jesucristo. Y aquí dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu. Esto es del corazón y en verdad. El adorar al Señor son palabras, dicen los reformadores, a través de palabras. Palabras que son dichas, pensadas, cantadas, oradas, ya sea que tú cantes un himno, o oras de una forma privada o en pública. Palabras. Si no hay palabras, no hay alabanza, no hay adoración. He conocido de alguien que estuvieron en un trance. Varias personas que entran en trance, eso no es alabanza, no es adoración. No hay un raciocinio, no un acto cognoscitivo, pensando. Tú no puedes alabar al Señor con tu mente apagada, por así decirlo. La mente es el palacio de la fe. Toca el corazón, claro, pero pasa por la mente. La fe pasa por la mente entiende, el corazón responde a lo que la mente entiende. Algunas personas lo hacen al revés.
Oh, no, las personas tienen que sentir primero, mover sus corazones y luego pensarán. No, 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 no. La Biblia no nos dice así. En espíritu y en verdad. Viene a la mente primero y porque es entendido y apreciado, el corazón responde. Y las personas dicen, no, esto no es así. Vamos a poner música, una música tenue para que tocar sus emociones, hablarles de historias tristes, para que las personas lleguen a sentir algo en su corazón. No, esto no es verdad. No hay diferencia entre al sentir tú en un concierto de música mundana que estando en la casa de Dios. No hay nada diferencia para con ellos. Tenemos que apreciar las cosas de Dios de una forma reverente. Entenderlo primero y de ahí nuestro corazón se mueve. Por eso es que los reformadores dijeron, saquen las cosas, el teatro de las iglesias católicas, romano-católicas. Pongan el púlpito en el medio y solo a predicar. Vemos y entendemos lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Nada como el entretenimiento secular. No tiene nada que ver esto con el adorar al Señor en espíritu y en verdad. Verdad se entiende por sinceridad, es algo inteligente. Tenemos que hablar de una forma sincera e inteligente al Señor. Y es repetido 2 veces aquí por el Señor. Quisiera profundizar más esto, pero no tengo tiempo. Lo haré, volveremos un día a estos pasajes. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Alguien dijo, Dios ama el rap. Dios ama el rap. Alguien dijo eso. Aquí está la respuesta. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Busca a ellos, los que lo adoran en espíritu y en verdad. Ahí está la respuesta para los que dicen, sí, Dios ama el rap. El Señor Jesucristo se muestra aquí a la mujer samaritana. La mujer sigue con excusas y le dijo aquí en el versículo 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. El Señor Jesucristo, versículo 26, le dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Aquí está la revelación del Señor Jesucristo. Se mostró a esta mujer. No se nos dice los detalles después, pero todo llegó a juntarse en este momento. Su amor, su sabiduría, su paciencia, su gloriosa naturaleza, sus palabras. Ella llegó a entender todo y se dio cuenta, Él es el Mesías. Es por eso es que Él sabe todas las cosas de mi vida y yo necesito clamar por perdón de mis pecados. Y ahí tal vez los discípulos llegaron y ella se sorprendió y dejó este cántaro de agua y fue inmediatamente a traer a otras personas y decir, escuchen a este hombre, el que habló de toda mi vida, la cual nadie sabía y de todas las cosas terribles que he hecho. No, vemos que cómo las personas se agolpaban a ver al Señor Jesucristo. Y ahí fue que el Señor obró en el pueblo de Samaria. Amigos míos, vemos aquí la naturaleza humana del Señor Jesucristo, su cansancio. Vemos a esa mujer, la cual siempre rechazaba escuchar acerca de su pecado y cómo es que el Señor le mostró su pecado. Y hemos visto también versículos acerca de la verdadera adoración. Y vemos cómo es que el Señor Jesucristo se reveló ante esta mujer. Que el Señor Jesucristo se revele a aquellos corazones, se muestre a aquellos corazones que le busquen. Y busquen al Señor Jesucristo, al Salvador de este mundo. Si no, no hay esperanza.